política, economía, internacionales, ciencia, cultura, salud, medio ambiente, temas de actualidad, relieves. Ayer fue noticia, hoy es tema de reflexión y análisis. Relieves. En los últimos 12 años, nuestro país ha vivido una oleada de violencia. Con el fin de combatir el crimen organizado, las administraciones del expresidente Felipe Calderón y la de Enrique Peña Nieto, a la cual le restan menos de 90 días de trabajo, suman más de 250,000 muertos. Hasta el momento, 2017 es oficialmente el año más violento en la historia de México. Sin embargo, los números siguen a la alza en 2018. En ese sentido, el sexenio de Peña Nieto puede calificarse como el más violento desde la Revolución Mexicana. No somos una nación que mantenga un conflicto armado. No obstante, la cifra de muertes sobrepasa las causadas por conflictos en Siria y Afganistán. Una de las estrategias para luchar contra las bandas criminales, puesta en marcha por el presidente Calderón en 2006, fue que el Ejército y la Marina realizaran labores de seguridad pública. Sin embargo, la cantidad de muertes que ha dejado la guerra contra el narcotráfico ha evidenciado las fallas del actual modelo de seguridad implementado desde hace más de una década. Por ello, el ahora presidente electo Andrés Manuel López Obrador, durante su campaña política, había prometido regresar a las fuerzas castrenses a sus cuarteles. No obstante, hace unos días anunció que ello no será posible en un corto plazo, ya que la Policía Federal no está preparada para brindar seguridad a la población. No podríamos dejar de utilizar al Ejército y a la Marina para atender el problema de la inseguridad y de la violencia. La Policía Federal no está preparada para sustituir lo que hacen actualmente los soldados y los marinos. Siendo realistas, no se ha podido consolidar a la Policía Federal, no se avanzó. No quiero hacer cuestionamientos, pero sí tengo que informar con objetividad. No se podría atender el problema de la inseguridad y de la violencia en la actualidad sin utilizar al Ejército y la Marina. Otra de las promesas hechas por el futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, la cual se encargará de instituir la Universidad Nacional de Seguridad Pública, que tendrá objetivo de profesionalizar y crear estándares de servicio en las fuerzas policíacas de todo el país. El próximo secretario de esta dependencia, Alfonso Durazo, al respecto de la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles, explicó que el Ejército seguirá fuera de sus cuarteles hasta 2024, mientras en este lapso se capacitará y profesionalizará a la policía. Nos hemos propuesto un programa emergente de capacitación y profesionalización policial con el propósito de tener los cuadros suficientes y adecuados que entrarán al relevo de las fuerzas militares en las calles. Así es que esperamos, como ya se ha planteado en otras ocasiones, que en el transcurso de los 3 primeros años tengamos una baja sensible de la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Luego de esta decisión de mantener a las Fuerzas Armadas realizando tareas de seguridad, organizaciones civiles criticaron que el próximo jefe del Ejecutivo, López Obrador, no muestre un compromiso de construir un proceso de militarización responsable en el mediano plazo. Así fue como se expresó el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez. Hemos dicho que sería insensato que se regresaran ahorita a las fuerzas militares a los cuarteles, pero tiene que haber un plan programado, una hoja ruta de retorno, ¿sí?, verificable, ¿sí?, puntual, y en paralelo la profesionalización real de lo que no ha pasado en más de 12 años de esa profesionalización y qué es lo que mantiene a las Fuerzas Armadas en las calles. 2, creo que tiene que haber una definición clara
en cuanto a la Ley de Seguridad Interna, está impugnada por la Comisión Nacional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque pensamos que tiene aspectos de inconstitucionalidad, porque invade el federalismo al regular atribuciones que serían propias de las entidades federativas y porque parte de los contenidos son de una ambigüedad que generan incertidumbre jurídica. Esta noche, permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles y los retos de la nueva Secretaría de Seguridad Pública es el tema que analizarán nuestros invitados en Relieves. Esperamos sus llamadas al 41 55 10 60 o si prefiere envíe sus comentarios y preguntas a nuestras redes sociales. En Facebook, Relieves 1060M y en Twitter, @Relieves. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos este lunes en su programa Relieves que cada semana le presenta el Departamento de Noticias de Radio Educación. A nombre de todo el equipo que hace posible este programa, le saluda con mucho gusto Sósimo Díaz y le solicito que nos acompañe en los próximos minutos para escuchar este programa. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a la multilínea que ya conoce, 41 55 1060, y si nos habla de algún estado de la República, puede hacerlo al 01 800 080 1060. También puede dejarnos sus comentarios en nuestra página de Facebook, Relieves 1060 AM. Como ya escuchamos en el trabajo introductorio de nuestra compañera Ángeles Hernández, esta noche abordaremos el tema la permanencia de las fuerzas castrenses y los retos de la nueva Secretaría de Seguridad Pública. Y para analizar este tema nos acompañan en esta cabina José Vasconcelos, José Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello. También contamos con la presencia de Jorge Carrasco, reportero de la revista Proceso, y de Olga Guzmán, coordinadora de incidencia de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, organismo del colectivo Seguridad Sin Guerra. A todos les agradecemos que estén presentes esta noche aquí en Radio Educación. Gracias por la invitación. Gracias. Y pues ya finaliza el sexenio de Enrique Peña Nieto. Jorge, ¿qué balance harías en materia de seguridad a unos meses de que concluya ese sexenio? De un absoluto y rotundo fracaso. Uno de los temas que era muy claro desde un principio por los cuales iba a ser medido el gobierno de Peña Nieto era justamente por el tema de la violencia. Veníamos de un gobierno francamente y abiertamente con una posición de declaratoria de guerra, y lo que esperábamos evidentemente era que cambiaran los parámetros, cambiaran la incidencia de los hechos violentos, porque habíamos llegado a niveles francamente alarmantes, y entonces el reto que tenía en materia de seguridad pública Enrique Peña Nieto era precisamente disminuir esos niveles. No lo logró. En un principio pudo disminuir un poco los números, pero terminó con cifras mucho más altas que las o más altas, no mucho más, pero más altas que Felipe Calderón, y el resultado es que en 2 sexenios tenemos casi 250,000 de muertos, 230,000 muertos. ¿Podríamos decir que le fue peor que a Felipe Calderón? Sin duda ninguna. A pesar de no tener el discurso de guerra que tenía Calderón, mantuvo absolutamente la misma estrategia. Hoy en su informe, en su mensaje del sexto y último informe, decía que pues se lograron los objetivos, los famosos 122 objetivos que tenían. Pero bueno, eso no significa absolutamente nada, más bien demuestra el fracaso de la estrategia demostrado desde el sexenio pasado, en el sentido de que al descabezar un cártel, pues se reproducen fácilmente otros. Surgen distintos liderazgos, y hoy lo que tenemos es no solamente importantes grupos de delincuencia organizada, pero también tenemos grupos más pequeños que tienen monopolio de la violencia en los territorios donde operan. Olga, desde el punto de vista del colectivo, ¿qué falló en ese sexenio en materia de seguridad? Bueno, justamente como ya lo comentaba Jorge, seguimos con unos índices alarmantes de violaciones graves a derechos humanos, de crímenes atroces, y principalmente el tema de la impunidad.
¿no? Justamente este sexenio también estuvo bajo el escrutinio internacional, ¿no? Diferentes expertos, expertas internacionales, tuvimos visitas, relator de tortura, vino el propio alto comisionado de los derechos humanos, ¿no? En el 2015. Ese mismo año tuvimos la visita también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el diagnóstico pues es completamente coincidente, ¿no? No solo hay un aumento, ¿no? en los índices de criminalidad, como ya lo mencionaba Jorge, hay un incremento, por supuesto, en el número de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, un número ya también que se está desbordando en las procuradurías de incidencias de torturas, ¿no? Un fenómeno completamente desatendido e invisibilizado por el Estado, como es el desplazamiento interno forzado a causa de enfrentamientos armados, a causa de violaciones a derechos humanos, pero particularmente también a causa de la militarización, es decir, este paradigma, ¿no? Que iniciara justamente Felipe Calderón en el 2006, pues persiste, y no solo ha persistido, sino que hoy, ¿no? Bueno, en este sexenio, la valoración es pues completamente también como un rotundo fracaso, porque entonces tuvimos un marco normativo que fue adoptado, ¿no? Justamente impulsado también por el Ejecutivo y por la propia Sedena, que legaliza entonces una actuación que a todas luces es, y como ya se mencionaba en el corto inicial, inconstitucional, y que ha sido pues también digamos producto de diversos recursos, ¿no? De amparo de defensores y defensores de derechos humanos, como el recurso de inconstitucionalidad que interpuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, marcos normativos regresivos, ¿no? Y bueno, por supuesto el resultado es un índice alarmante. En el 2017 tan solo superó el 2011, que fue en el de Felipe Calderón, en términos de homicidios, ¿no? Entonces, pues una valoración también bastante negativa, ¿no? ¿No escuchó las exigencias de la sociedad civil? Organismos internacionales señalaban esto. ¿No lo escuchó Peña Nieto? No, bueno, el retiro gradual de las Fuerzas Armadas es algo que se le ha solicitado desde hace muchos años, ¿no? Por parte justamente de quienes han visitado el país, quienes han revisado la situación de México. Ya no solo hablábamos de reformas que están pendientes, todavía una reforma completa al Código de Justicia Militar. Era producto de sentencias también de organismos de derechos humanos internacionales, y aún así, ¿no? Pese a que la recomendación era expresamente ya sacar a los militares y que ya no ejercieran más tareas de seguridad pública, hoy lo que tenemos es una ley más bien que legaliza su actuación y que incluso, ¿no? Les permite actuaciones de otro tipo, como de inteligencia, de investigación, y que claramente para un Estado democrático de derecho pues es inaceptable e incluso un escándalo, ¿no? José Filiberto, tú representas a víctimas de violencia en el Estado de Guerrero. ¿Tú cómo ves esta estrategia de Peña Nieto y este sexenio que finaliza ya? Pues para nosotros es el día a día que vivimos en el Estado de Guerrero, una total impunidad en la justicia de las víctimas, una ineficacia, de una deuda de este gobierno en atender sus necesidades. Para mí, últimamente hemos estado batallando con las comisiones ejecutivas de atención a víctimas, tanto la nacional como la estatal, y es de que te tienes que ir a casi golpear con ellos para ahora sí que sonarle al puerquito y salgan algunos pesos para las víctimas. Y es lamentable que pues la mayoría de las víctimas se encuentren desprotegidas, porque si bien pues hay víctimas que están organizadas en los colectivos, hay muchas víctimas que ni siquiera saben, ¿no? En una reunión que tuvimos el viernes pasado con Rochin, nos decía que pues una víctima, pese a tener derecho a pedir, por ejemplo, una canasta básica, pues ellos no saben si la necesitan porque no se la piden. Entonces yo le decía, bueno, pasa como cuando los indocumentados en este país llegan y son detenidos en el Instituto Nacional de Migración, pues no se les dice sus derechos, que incluye poder pedir estar en México por persecución política o violencia. Entonces igual aquí omiten decir cuáles son los derechos y pues por lo tanto la víctima no conoce. Entonces pues coincido que las causas de la violencia pues han sido pues esa impunidad que protege a los intereses pues económicos. Al final de todo, en Guerrero sabemos que los recursos minerales
pues es un estado que produce estos minerales, entonces va de la mano con la violencia en esos sectores y pues la presencia del ejército, ¿no? Vemos de qué sirve que hay tantos batallones en el estado de Guerrero si no se refleja en la baja de incidencia de delitos. Ajá. La presencia del ejército no ha garantizado absoluta seguridad para la población. No. Nuestro análisis es de que lo que garantiza es la seguridad de los intereses económicos. Para eso es que están ahí, para proteger que puedan las transnacionales pues seguir operando, ¿no? Entonces no es para el pueblo. Entonces esa es la excusa, ¿no? Pero en realidad funcionan, claro. Se han invertido millones y millones de dólares en equiparlos. Sabemos que en el tiempo de Calderón se recibieron $1,000 millones de este primer plan que se hizo. Entonces pues sí tienen recursos, tienen equipo, tienen adiestramiento, pero pues está al servicio de las transnacionales. ¿Estamos hablando de qué tipo de empresas? Por ejemplo, la Gold Corp Company es una de las empresas que pues se ve beneficiada, ¿no? de una seguridad. Entonces pues viene esta descomposición, primeramente pues la presencia, la militarización de las zonas, el desplazamiento de las personas, pues la desaparición, los asesinatos, la represión, y pues luego es como una fórmula perfecta, ¿no? Y luego ya se le cede el territorio al crimen organizado y pues todo empieza por el Estado. Uh-huh. Jorge, una de las demandas que había planteado López Obrador durante su campaña política era el retiro del ejército de las calles, pero ya escuchamos a sus futuros funcionarios que esto no se va a hacer. Si acaso se logra, dentro de 3 años se logra desmilitarizar, pero en menor medida, y hasta final de sexenio se conseguiría esta propuesta. ¿Cómo ves esto que dicen los funcionarios del futuro gabinete de López Obrador? Y el mismo López también Obrador ha dicho que pues, en términos realistas no es posible sacar a los militares o regresar a los militares a los cuarteles. En términos prácticos es cierto, es decir, no se podría hoy mismo o a partir del 1 de diciembre determinar que todos los militares que están en funciones de seguridad interior regresen a sus cuarteles inmediatos. Ahí está. El sistema de seguridad pública está colapsado en México, no de ahora, desde hace mucho tiempo. Entonces, sí, en efecto, el tema tiene que ver o la pregunta tiene que ver qué hacemos con los militares, cómo utilizarlos. Y aquí hay un elemento central que nos va a definir y que va a definir al próximo gobierno, que es lo que va a pasar con la Ley de Seguridad Interior. Andrés Manuel López Obrador, como candidato, había dicho que cuando se aprobó por la mayoría del PRI, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, había dicho que no había de qué preocuparse porque él como presidente nunca la iba a aplicar. En esa lógica tendría que resultar que pues la ley se derogara, ¿no es cierto? Sobre todo teniendo mayoría como la mayoría que tiene en el Congreso. Lo cual parece que no va a ser así, también por las propias declaraciones de López Obrador, después de reunirse con los secretarios de la Defensa y de la Marina. Él dijo que en materia legislativa no se prevén cambios, no habló expresamente de la Ley de Seguridad Interior, pero al menos gente tan cercana a él como Alfonso Durazo ha dicho que pues es un tema que no van a tocar, que van a esperar a que resuelva la Suprema Corte de Justicia. Sabemos que esa ley tiene muchos vicios de constitucionalidad, pero es muy difícil que la Suprema Corte eche abajo toda la ley. Es decir, necesitaríamos una mayoría calificada de 8 ministros para que la ley fuera totalmente expulsada del sistema normativo mexicano. Es muy difícil de lograrlo. Lo que va a terminar haciendo la Suprema Corte es muy previsible, que termine
dándole la legitimidad constitucional a varios de los aspectos de la ley. Es decir, que vamos a tener ley. Como decía Olga, hay elementos tan preocupantes como este de las labores de investigación que realiza que pueden realizar los militares, tanto el ejército como la marina. Y aquí hay un elemento muy importante: la ley ya entró en vigor. La ley ya existe. No se ha hecho ninguna declaratoria de seguridad interior, porque el propio Peña Nieto dijo no voy a hacer ninguna declaratoria hasta que resuelva la Suprema Corte. Pero la ley está funcionando por lo que hace a la investigación por parte de militares en asuntos de seguridad pública, y ese es un gran problema. Entonces, el panorama es preocupante en la medida en que la definición que está tomando el gobierno, por lo menos que está perfilando, no tiene nada que ver con lo que dijo, con el discurso de campaña. Lo que había dicho antes, ¿no? Olga, Jorge ya nos menciona la presencia de los militares en las calles y también esta postura confusa, ambigua en torno a la Ley de Seguridad Interior. ¿Qué riesgos podríamos tener en los próximos años en caso de que se mantenga esto como está? Bueno, antes sin ley, ¿no?, teníamos a los militares en las calles. Entonces, como ya lo mencionaba Jorge, muy seguramente a lo mejor quizás se deroguen algunos artículos de la ley, ¿no? No sabemos realmente si en todo caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación declararía la ley inconstitucional. Sería muy preocupante. Me parece que es la Suprema Corte que además tiene una gran responsabilidad, porque recordemos que la legitimación de las Fuerzas Armadas ejerciendo tareas de seguridad pública eran justificadas por una jurisprudencia de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, tendría que ser su responsabilidad, digamos, aclarar, ¿no?, esa deuda que nos ha dejado y que ha permitido que se sigan cometiendo graves violaciones a derechos humanos, crímenes atroces con absoluta impunidad. Lo que creo es que genuinamente, pese a que se habla y hay mucho entusiasmo por ciertos cambios, lo que, bueno, hoy me parece, leyendo las noticias un día tras otro, nos damos cuenta que hay ciertos cambios también, incluso de discursos y narrativas que no estaban siendo dichas antes, ¿no?, por el propio Andrés Manuel López Obrador y por su gabinete. Me parece que visiblemente hay una descoordinación, ¿no?, incluso muchas ambigüedades y contrariedades entre el propio gabinete, ¿no?, porque tenemos a un Martí Batres, tenemos a un Encinas, quienes hablan, ¿no?, expresamente sobre la abrogación, en todo caso, de la Ley de Seguridad Interior, que empiezan a hablar sobre un retiro gradual de Fuerzas Armadas, que empiezan a hablar sobre una profesionalización o la necesidad de profesionalizar a los cuerpos policiales, pero realmente lo que a mí particularmente y a la organización y a muchas organizaciones nos preocupa es, sabiendo la dinámica tan vertical por la que se ha caracterizado Andrés Manuel López Obrador, pues no sabemos qué tanta influencia pueden tener estos actores o interlocutores que realmente pues han manifestado que es importante ya desmilitarizar o quitar, digamos, o romper con el paradigma militar de la seguridad pública. Y a mí me parece que en ese mismo contexto ha habido una resistencia e incluso una cierta reacción no muy positiva que ha tenido particularmente Andrés Manuel López Obrador frente a las organizaciones de la sociedad civil. Me parece que no hemos estado siendo considerados interlocutores serios en términos de que nuestras propuestas también son importantes, ¿no? Y todo tiene que ver desde el tema de la militarización, el tema de la Fiscalía Autónoma Independiente, el tema de la necesidad de un mecanismo internacional contra la impunidad y, en fin, una serie de, digamos, medidas que hemos propuesto necesarias y que les hemos llamado incluso como paquetes antiimpunidad, que son necesarias para romper con crisis de impunidad. Y me parece que al contrario, ¿no? Al menos Andrés Manuel ha preferido irse al discurso fácil, como somos organizaciones fifís, de pronto a lo mejor no tenemos un interés genuino en la transformación, ¿no?, o de los cambios estructurales en el país. Entonces eso es preocupante porque si bien es cierto ha habido una cercanía, digamos, han habido mensajes en términos de la importancia que tiene involucrar y consultar y escuchar a las víctimas, sí me parece que no se ha querido escuchar las otras opiniones que a lo mejor no le han gustado, ¿no? No ha cambiado el discurso desde campaña, ¿no?, que ya lo mencionaba. Hasta el momento no los ha invitado a dialogar ni nada. Así es. O sea, están estos foros, escuchan, ¿no? Me parece que las víctimas han sido muy, activas, ¿no?, en estos foros,
pero, y bueno, incluso han señalado cuáles son también, digamos, los desafíos que va a enfrentar la nueva administración para poder realmente implementar su agenda de justicia transicional. Me parece que se dicen cosas muy importantes y que parece que si podrían en todo caso pues darnos un poquito de luz sobre lo que realmente podremos necesitar para revertir el ciclo de impunidad. El tema es que no se nos dicen los cómo, y en los cómo pues claramente ahí pues está todo el detalle fino, ¿no?, que va a ser importante para verdaderamente lograr romper con estos círculos, ¿no? Sí, José, ya se menciona todo esto que vive en nuestro país y que al parecer López Obrador no va a cambiar en el corto plazo. José, ¿qué se tendría que hacer, por ejemplo, en el estado de Guerrero, que es uno de los estados que sufre más este tipo de violencia y de inseguridad? Mira, ¿sería pertinente ahí el retiro del ejército, José? Bueno, como acaban de decir, el ejército ha estado, ¿no?, siempre, y más en Guerrero, por décadas comentábamos, desde la Guerra Sucia. Entonces, yo creo que aquí es el cómo, esa es la cuestión, porque si hacemos un análisis, pues sí, sería ilógico de que pues al día siguiente, ¿no?, así como un día sin mexicanos en Estados Unidos sería un día sin militares. Entonces, ¿qué causaría, no? Entonces, estamos nosotros conscientes de que debe ser algo gradual. Entonces, eso sí debe de ser muy claro. Dicen que para 3 años estarán otra vez, pero si no se modifica esa ley o se deroga esa ley, que solamente se ha anunciado que se va a maquillar para que, pues digamos, los ruidos que le hace a las organizaciones civiles sobre las violaciones a derechos humanos que pueden existir, pues digamos, ya no estén esas molestias. Pero pues se tiene que hacer una revisión profunda, y yo creo que en esta parte de la escucha de las organizaciones civiles, mi reto a este nuevo gobierno no es que nos escuche ahorita que no son gobierno, porque todavía no son gobierno. Estuvimos en el foro de Acapulco, ahora que pasó, hubo 1,200 asistentes, y pues las víctimas otra vez nos tomaron el estrado, y pues es esa indignación de reclamo, pero pues no les puede reclamar a alguien que todavía no está en esas funciones. Entonces, eso sería el reto. Si así van a ponerse, como dicen, de pechito, ya cuando estén en funciones ante las exigencias de las víctimas. Y segundo, los formatos, después de que se hizo una mesa abierta, se hicieron pequeñas mesas y te daban un cuestionario. Pues esas preguntas, digamos, son cerradas y opción múltiple. Entonces, en realidad no había, digamos, que tú pudieras hacer una crítica, ¿no?, sobre la ley de seguridad interior, lo que preocupa de eso, lo de la militarización. Entonces, yo creo que está yendo a estas encuestas para construir una narrativa que pues favorezca a los planes que se tienen para el nuevo gobierno. ¿Qué sensación quedó después de la realización de este foro ahí en Acapulco entre los participantes? Pues estuvo presente Encinas. Yo creo que hubo cercanía, así con todo mundo. O sea, no hubo de que algunos grupos sí, algunos grupos no. Entonces, yo todavía las víctimas tienen esperanza, porque ese 20%, ¿no?, que hizo ganar a López Obrador, pues lamentablemente las víctimas fueron las que hicieron este cambio. Uh-huh. Entonces yo creo que las víctimas no van a dejar pues de que no se cumpla su esperanza, porque ellos tienen una esperanza en este gobierno, en verdad, aunque después tú les analices y les digas, por ejemplo, estas decisiones, ellos están con esa esperanza de que va a ser algo diferente. Entonces, pues las víctimas tuvieron una sensación de que fueron escuchados. De que fueron escuchados y de que pues tienen que seguir activos ahora sí que en la construcción de justicia en el próximo sexenio. Ojalá. Eso sí lo tienen bien claro. Pues ojalá que con esos resultados que tienen los foros pueda hacerse algo, ¿no? Alguna política pública en beneficio
las víctimas de la violencia. En estos momentos vamos a escuchar una cadena nacional, un mensaje del presidente Enrique Peña Nieto con motivo de su 6º informe de gobierno. En unos momentos más, en unos segundos más, escucharemos este mensaje que transmite en cadena nacional. Avances y desafíos. 6º informe de gobierno. Habla el presidente Enrique Peña Nieto. No puedo dejar de mencionar la reforma laboral. La reforma laboral lo que hizo fue flexibilizar y hacer más fácil que las personas pudieran ser contratadas por distintos agentes económicos, por diferentes empresas. El resultado de esta reforma laboral se ha traducido en la generación de empleos. Sin duda, este ha sido el sexenio del empleo. Nunca antes en la historia de México, en una administración, en un periodo de 6 años, se habían generado tantos empleos como ha ocurrido en esta administración. Prácticamente 4 millones de empleos. Y algo bien importante, 40% de ellos, 4 de cada 10 empleos generados, han sido para jóvenes y para mujeres. En mucho también es por la participación de los emprendedores. Es decir, los jóvenes que después de concluir sus estudios o incluso sin ellos, deciden emprender un negocio. Formé el Instituto Nacional del Emprendedor, una entidad pública que dedica esfuerzos precisamente para apoyar esa capacidad creativa, innovadora y emprendedora de nuestros jóvenes, apoyándoles con acceso al crédito, orientándoles, capacitándoles, enseñándoles las experiencias que han tenido otros empresarios para que puedan realmente a partir de ello tener éxito en los proyectos que han realizado. El crecimiento de la economía nunca dejó de darse. En esta administración el promedio de inversión extranjera directa por año será de 35,000 millones de dólares, lo cual se ve reflejado en la generación de empleo y en la generación de riqueza en el país, que nos abre la oportunidad de ir a competir en distintos mercados, por exigentes que sean. Nos ha permitido demostrarnos a nosotros mismos como mexicanos que tenemos la capacidad, el talento, la calidad en los productos que se hacen en México y que compiten en los mercados más exigentes del mundo. 6º informe de gobierno. Les recordamos que estamos en el programa Relieves que transmite Radio Educación. Dejamos a su disposición el número telefónico 41 55 1060 y si nos marca de algún estado de la República puede hacerlo al 01 800 080 1060. Estamos abordando el tema la permanencia de las fuerzas castrenses y los retos de la nueva Secretaría de Seguridad Pública. Jorge, ya se mencionaba hace unos momentos estos foros que se están realizando en varias partes del país. ¿Tendrán resultado realmente estos foros? Porque muchos lo están cuestionando, ¿no? Que no hay ni siquiera una mecánica, una metodología para realizarlos, ¿no? Lo peor que puede pasar es que los foros sean, digamos, instrumentalizados, es decir, que sean una manera de justificar algo que ya tienen previsto. Y eso nos colocaría en los años 80, que era exactamente lo que hacía el PRI con sus famosos foros de consulta para X tema y terminaban a partir de ahí justificando la ley que querían hacer. Eso sería muy grave. La gran diferencia ahora es justamente la existencia de la sociedad civil. La sociedad civil no lo va a dejar pasar fácilmente y ahí puede haber un elemento disruptivo en la relación con el próximo gobierno. ¿Por qué? Porque el tema evidentemente pasa por la verdad y la justicia. El principio que ha querido o que ha propuesto López Obrador y que no ha podido lograr consolidar es que el perdón, ¿no? O sea, el perdón y lo que sigue. Y eso en ninguna experiencia histórica en términos de transición democrática es admisible. Nadie en ningún país se pasa o se da el perdón sin tener primero la verdad. Y yo creo que ese elemento va a ser central. Primero verdad, justicia. Eso es lo que están pidiendo, ¿no? Todos la verdad, gente que se ha visto afectada, ¿no? La memoria, la verdad, saber exactamente qué pasó, quién, cómo, cuándo, por qué. Justicia. En algunos países se ha hablado de justicia en términos de en la medida de lo posible. Y por último, el perdón. Y López Obrador quiere empezar al revés. La última parte. Y eso me parece que la sociedad civil no lo va a pasar, no va a transitar por ahí. Y aquí hay un elemento central que tiene que ver con Fuerzas Armadas, precisamente.
la verdad. Necesitamos saber qué ha pasado. Es muy cierto también que un altísimo número, no sabemos un porcentaje en específico, pero un gran número de las víctimas han sido de la delincuencia organizada, sí, pero también hay víctimas del Estado. Hay muchos casos documentados en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de violaciones graves de derechos humanos cometidos por agentes del Estado. Estoy hablando de militares y de policías. Son esos casos, por ejemplo, que ya están identificados, que tendrían que asumir el Estado, el nuevo jefe de Estado tendría que asumirlos como suyos. Es decir, es algo que cometió el Estado y tendrían que, ahí sí, pasar por el conocimiento de lo que pasó, es decir, la verdad, el establecimiento de responsabilidades y justicia. Ahí, insisto, es el porcentaje menor, pero ahí es una manera en la que el Estado puede rápidamente reivindicarse con las víctimas. Olga, ya Jorge menciona esta posibilidad de que se investigue tanto los crímenes cometidos por grupos criminales, por agentes del Estado, por la Policía Federal, la Policía Municipal, el Ejército. ¿Podría darse ese caso? Que una propuesta del colectivo para acabar con la impunidad. Sí, bueno, justamente el tema también es que hay muchas imprecisiones conceptuales, ¿no? En, digamos, lo que están denominando como la agenda de pacificación particularmente, ¿no? Se habla de pacificación como si fuera, y bueno, más bien nos surgen interrogantes como ¿a quiénes van a pacificar, no? O sea, están pensando hacer una especie de paralelismo con la situación de Colombia, en donde ahí claramente habían dos, ¿no? Actores en conflicto, el Estado, las FARC, pero aquí ¿a quiénes van a pacificar? ¿Van a sentar a los Zetas? ¿Van a sentar al Cártel del Golfo para pacificarles? ¿No? Y los van a confrontar con los colectivos de víctimas. ¿O qué están pensando específicamente? Entonces, algo que se les ha dicho, ¿no? Y que ha sido también recomendaciones por parte de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan mucho el tema de paz, ¿no? Pues ha sido hablar de construcción de paz, no hablar de una cuestión de pacificación, porque incluso parecería un poco agresiva, digamos, esa manera o ese enfoque, ¿no? Justamente de construcción de paz. Una vez ya resuelto el tema de construcción de paz, que por supuesto tiene que ver y habría que pensar en los cómo que estamos hablando, pensar qué están ellos considerando, qué están ellos pensando para la implementación de este proyecto de justicia transicional, ¿no? Y como justamente ya se mencionaba, se necesita, o sea, no se puede empezar por el final, ¿no? El perdón ya tendría que ser una cosa, digamos, la aspiración máxima de un proceso de ese tipo, ¿no? Habríamos que pensar justamente por verdad. Y entonces, para verdad, lo que el colectivo de organizaciones está, y también algunos colectivos de víctimas, están impulsando es el establecimiento de comisiones de verdad, ¿no? Es importante, y digo, ya han habido experiencias de comisiones de verdad, experiencias fallidas, ¿no? Eso el caso de Fox, de Vicente Fox, cuando fue lo de la Guerra Sucia. Así es, de la FEMOS, las comisiones de verdad de Guerrero, las de Oaxaca, y que es cierto que han sido un rotundo fracaso, ¿no? Y ha tenido que ver también por la falta de voluntad política y porque por supuesto han estado actores del Estado, digamos, involucrados en esos procesos y han tenido una clara intención porque justamente no salga la verdad, ¿no? O no esclarecer realmente los hechos del pasado. Entonces, si el próximo gobierno tiene un genuino interés en resolver o llegar a la verdad, porque no es solo de digamos, la intención, o más bien no resultaría solo eficaz para las víctimas, sino también para la sociedad en su conjunto, ¿no? Y va a ser muy importante entonces buscar el mecanismo entonces en donde puedan participar personas quizás internacionales, ¿no? Que puedan ayudarnos a ya sea hacer una especie de audiencias o no sé, o sea, hay propuestas cada vez más concretas sobre qué tendría que hacer, digamos, esta comisión o comisiones de verdad, sí, comisiones de verdad quizás regionales, y es así como se puede, digamos, ir promoviendo algo de ese tipo. Lo otro es la justicia, y ahí sí, en el tema de justicia se requiere pues que haya o que nos garantice el próximo gobierno que las investigaciones se van a hacer de manera imparcial, de manera diligente, ¿no?
y verdaderamente con la intención y el objetivo y la voluntad política de también esclarecer los hechos y sancionar a quienes resulten responsables de la comisión de estos hechos. Y entonces hemos impulsado el establecimiento de un mecanismo internacional contra la impunidad. Ya el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su visita a México recomendó en primera recomendación de las 14 el establecimiento de un consejo asesor contra la impunidad, que era más bien una especie de, pues como lo dice su nombre, no un consejo, no hablaba de su composición, no ya fuera internacional o nacional, pero que ayudar al gobierno en México a sacar un primer diagnóstico sobre realmente cuáles eran también las reformas, las políticas, las estrategias necesarias para revertir el índice de impunidad. Esa recomendación no se quiso cumplir. Y entonces, desde entonces, las organizaciones estamos solicitando el establecimiento de un mecanismo internacional contra la impunidad, es decir, compuesto por expertos, expertas en el ámbito penal, en el ámbito de la justicia, en el ámbito de los derechos humanos, que ayuden al Estado mexicano, ¿no?, en la investigación de los patrones, tanto de criminalidad o de macrocriminalidad, y ayuden también a desmantelar esas redes de corrupción. Algo muy parecido a lo que pasó en Guatemala, ¿no?, sin hablar de los desfortunios que está teniendo ahorita la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, pero consideramos que es una muy buena experiencia que podría ayudar al país a pues respirar un poquito en el contexto de pues esta macrocriminalidad, esta comisión sistemática generalizada de crímenes atroces, ¿no? Y por supuesto de su consecuente impunidad, en donde por supuesto hay muchos militares involucrados. José, se hablaba del perdón que propone López Obrador. ¿Cómo han tomado en Guerrero esta propuesta de amnistía? Pues lo han tomado como una ofensa la mayoría de las víctimas, porque ellos dicen, ¿a quién vamos a perdonar? Primero pónganos enfrente a la persona, al perpetrador, y muchos dicen, bueno, si me da la verdad, por ejemplo, la decía la señora María Herrera hace unos días, decía perdón a cambio de verdad. Entonces hay posiciones que pues sí están viendo esa parte del perdón importante, pero sí hay la condicionante de decir, primero debe existir la verdad, la memoria, como mencionan, y pues lo más importante, la justicia. Y que no solamente se trate de una justicia, digamos, de tipo penal, porque la justicia debe ser una justicia restaurativa, porque a estas víctimas les han cambiado la vida drásticamente. Es cada historia que te pudiera contar aquí del día a día de las víctimas de Chilpancingo, abuelas que se convierten en madres nuevamente, ¿no?, para cuidar a los hijos de los desaparecidos, profesionistas que dejan su profesión por involucrarse en la búsqueda. Entonces, ¿qué pasa con todos esos años? ¿Qué pasa con todos esos proyectos, esos sueños que se truncaron por el hecho delictivo, que el Estado no pudo garantizar su prevención? Entonces, ahí es donde le debe de doler al Estado en cuestión económica, su responsabilidad. ¿Fue un error esta propuesta de amnistía, José? Pues yo creo que tiene una intención de como decir, espero que no sea como dice el borrón y cuenta nueva, ¿no?, López Obrador, muy común esa frase. Yo creo que no puede haber borrón y cuenta nueva en esto. Yo creo que sí, ha sido una mala presentación de a lo mejor de una idea que tiene de reconciliar el país, porque pues sí es importante llegar a esa reconciliación, porque al final muchos perpetuadores pues no quiere decir que sean capos de alto nivel, también son víctimas de un proceso social desigual, y que en realidad pues fueron llevados a esa opción. Sí, y dices que hay que pacificar el país. ¿Cómo se tendría que hacer, José, de acuerdo con la experiencia que ustedes tienen? Pues se tendría que ir primero a las causas de la violencia. Yo creo que las causas de la violencia podemos utilizar muchos actores, tanto como penalistas, pero sobre todo yo creo que esos líderes comunitarios, el utilizar esas figuras, ya sean religiosas, ya sean morales,
y la sabiduría del pueblo. El pueblo sabe cómo componer digamos, su comunidad. Tenemos varios ejemplos en Guerrero, ¿no? De pueblos originarios que tienen sus propios métodos de justicia y hay esa convivencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede? Yo creo que aquí el error es de que se quiera hacer un plan para todos, siendo que todos somos distintos. Cada región es distinta, cada región tiene diversas costumbres. Entonces, se debe primero sectorizar y empezar desde el origen de la violencia, pues que para mí pues ha sido la desigualdad. Muy bien. Tenemos un bloque de llamadas que amablemente nos han hecho nuestros radioescuchas. Nos habla el señor José Luis Moreno Carrillo y dice: sencillamente continúa la dictadura perfecta. Sigue gobernando el PRI, los colores de la bandera verde, blanco y rojo es replegar a la ciudadanía con el ejército y la marina. La ley de seguridad continuará y está elaborada para controlar a la población. AMLO dijo que esta reforma continuará. Se confirma que sigue habiendo autoritarismo a la sombra del poder y a los ciudadanos siempre nos dan a tole con el dedo. Nos habla la señora Esther Hernández Domínguez de Nezahualcóyotl y nos dice que la corrupción es la que hace el ejército y la marina, no son unas blancas palomas y también hacen sus fechorías y desapariciones que han hecho y declaran que son las mismas personas. Retirando estas fuerzas y dejando a la policía que tendría que hacer su trabajo, tendrían que remunerarse bien a la policía. Enrique Peña Nieto deja el gobierno dejando miles de muertos. Nos habla también Gabriel Campos de la Benito Juárez y nos dice: me he dado cuenta que hablan ustedes de sus famosas propuestas. Soy analista callejero y la pregunta que quiero hacer para ustedes: ¿qué sueldo tendrían que tener un ministerio público, un perito, un agente, etcétera? Toquen estos temas. Ahí se vería la eficacia de combatir la delincuencia. También nos comenta Agustín Mondragón: felicidades al programa por abrir el micrófono a los participantes que pueden opinar. De todos los presidentes que ha tenido México, Enrique Peña Nieto con sus leyes estructurales para los mexicanos y estructurales para los explotadores nos han hundido en una economía paupérrima y ha rebasado el cinismo y la egolatría. Muy bien, si tienen algún comentario que hacer. La indignación es enorme porque es del tamaño de la crisis que tenemos. No se admite, el Estado mexicano no lo admite ni creo que lo haga. Vivimos una crisis humanitaria de grandes proporciones. En términos absolutos podríamos decirlo con las cifras o con los parámetros que da la Cruz Roja Internacional. La Cruz Roja Internacional habla de un conflicto interno cuando un país está teniendo confrontaciones que dejan por lo menos 1,000 muertos. A partir de 1,000 muertos ya está hablando de un conflicto interno. Nosotros tenemos más de 200,000 muertos. ¿Cuántos conflictos internos tenemos? Por lo que hace a homicidios. Otra cosa son las desapariciones, otras cosas son lo que apuntaba muy bien Olga, los desplazamientos internos y otra serie de graves violaciones a derechos humanos. El caso de México es único porque no se puede comparar a lo que pasó en Colombia, ni siquiera con Colombia, que podría ser lo más próximo, pero está muy lejos, por supuesto, también de lo que tiene que ver con aquellos países que pasaron o que han pasado de una dictadura militar a un gobierno civil. Son otros tipos de conflictos. Si bien el tema de derechos humanos es central en estos temas de transición democrática, el caso de México es muy particular y como también se notaba aquí en la mesa, hay una gran confusión conceptual de qué es lo que hay que hacer, y eso lo vemos reflejado con los diferentes funcionarios. El mismo día que Andrés Manuel López Obrador estaba hablando de mantener los usos y costumbres del ejército y la marina, y de que lo cual significa que los próximos secretarios de la defensa y de la marina van a ser generales y almirantes en activo a partir de lo que los actuales secretarios le propongan, es decir, manteniendo la misma tradición. Ese mismo día Alejandro Encinas estaba diciendo que no, que había que trabajar con las comisiones de la verdad para buscar las responsabilidades incluidos de militares. Entonces, hay una gran confusión, en efecto, que te genera muchas dudas respecto a qué políticas públicas vamos a esperar.
y me parece que el gran tema, uno de los grandes temas que están deliberadamente puesto de lado, es el de las relaciones cívico-militares. Es decir, cómo nos vamos a relacionar, gobierno, o lo que va a ser el gobierno, con los militares. En un proceso de democratización significa que los militares están absolutamente subordinados a los civiles. Y no caben leyes como la Ley de Seguridad Interior, por ejemplo. Y si acá por lo que vemos o anticipamos que es que se puede mantener la Ley de Seguridad Interior, pues estamos hablando que vamos a seguir teniendo una participación activa e importante de los militares en la vida pública del país. López Obrador se cuadra ante el ejército, dicen. Lo pusimos en la portada. En términos militares me parece que fue una descripción muy atinada. Sí. Olga, la propuesta del colectivo para desmilitarizar al país. López Obrador y los funcionarios dicen 3 años, se reduce el número de efectivos en las calles, en 6 años se termina, pero ¿ustedes qué le proponen a él? No, 6 años es otra vez regresar, insisto, es como no hay ningún tipo de cambio genuino, ¿no? De acuerdo, o sea, realmente vamos a poder ver la relación cívico-militar. Sí, me parece que no va a cambiar, o no hay ni siquiera intenciones de que cambie. ¿Por qué no estamos hablando, como en muchos otros países en América Latina, que el titular o la titular incluso de la Secretaría de Defensa Nacional podría ser un civil, ¿no? O sea, ¿por qué no estamos hablando hoy de eso si genuinamente hay un interés por cambiar y cortar con ese paradigma militar de la seguridad pública? Hoy no estamos hablando de eso, ¿no? Hoy más bien estamos hablando de que si vamos a seguir teniendo o vamos a tener una ley de seguridad interior o no, que es algo ya en sí, insisto, un escándalo para un país y un Estado democrático de derecho. Pero sí hay posibilidades de que claro, el titular de sea un civil, ¿sí? Por supuesto, hay todas las posibilidades y se puede, ¿no? Me parece que ha sido, sí, ahí históricamente, digamos, una especie de, como dice Andrés Manuel, uso y costumbre, ¿no? En donde lo que vemos es una de las instituciones más sagradas y respetadas al grado de la institución religiosa como la Virgen de Guadalupe, ¿no? En México no se toca a la Virgen de Guadalupe ni al ejército, ¿no? Entonces es muy preocupante, y algo muy preocupante también es que en el discurso de López Obrador no se habla de violaciones a derechos humanos, se habla de violencia, y eso también es, digamos, conceptualmente importante, porque también, irónicamente, el Consejo para la Paz, ¿no? Que es no sabemos si va a ser una unidad, si va a ser una subsecretaría, ¿no? Que va a estar a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Está, de entrada, o está compuesta por también militares en retiro, y militares incluso. Entonces, es preocupante, porque al final la paz, entonces, viene desde la policía y tiene también a integrantes militares. Entonces, eso también conceptualmente nos da un mensaje sumamente preocupante, ¿no? Y no estamos hablando con especulaciones de que los militares cometen fechorías. A ver, estamos hablando de cosas reconocidas incluso por la CNDH. Desde el periodo del 2006 a la fecha, el registro de recomendaciones de la CNDH, solo, por ejemplo, en términos de asesinatos o ejecuciones arbitrarias, que no lo denomina así la CNDH, pero de privaciones ilegales de la vida, como le llaman algunas recomendaciones, se tienen registradas 75 tan solo. 39 fueron recomendaciones que se dirigieron a la Sedena solamente, y 9 de esas a la SEMAR. Y el resto a policías estatales, federales, municipales. Entonces, es sumamente preocupante porque estamos hablando con hechos, ¿no? El colectivo, incluso antes de que se aprobara la Ley de Seguridad Interior, le dio toda esa información de evidencia científica, ¿no? De hechos fácticos en donde encontramos que los militares han estado involucrados, han orquestado violaciones a derechos humanos, han ocultado evidencias, en fin, todo digamos, la serie de cosas que ya sabemos que están ocurriendo y aún así que no quisieron escuchar. Entonces, sí me parece que si queremos, digamos, que esto cambie, ¿no? El primer mensaje que tendría que dar el próximo gobierno es que hechos de este tipo no se van a tolerar, que violaciones graves a derechos humanos, que crímenes atroces no se van a tolerar más, y que van a ser investigados incluso los de la guerra sucia, porque estamos hablando de la guerra contra el narco, ¿no? Del 2006. No estamos hablando de la guerra sucia y de los
miles de desapariciones forzadas y de ejecuciones que se cometieron durante el periodo de la Guerra Sucia, al menos en Guerrero, sin contar los otros estados que también padecieron de esta o de las repercusiones de esta denominada Guerra Sucia. Entonces, si no hay verdaderamente un genuino interés por investigar, esclarecer hechos de casos paradigmáticos como Ayotzinapa, no me veo muy entusiasta. Sí. José, mencionaban esto de la presencia del ejército en las calles, fue porque no hay profesionalización de las policías. ¿Es válido este argumento? Sí, es válido. De hecho, bueno, digamos, es válido en cuestión de las causas y de las consecuencias. Había leído yo el informe que preparó Wola en el 2017 sobre la impunidad de las violaciones de los derechos humanos de soldados. Y ahí marca 3 puntos: que la violencia ha aumentado y las violaciones a derechos humanos son constantes desde la presencia del ejército, la disminución de la urgencia y la presión de una reforma policial. Yo creo que ahí es la clave, ¿no? Porque pues mientras tengas a la ley del ejército, pues no te vas a preocupar en construir cuarteles a la Policía Federal o en entrenarlos en defensa, en derechos humanos, o cómo deben de ser digamos sus labores. Sí, porque al final de cuentas llevamos 12 años con el mismo discurso de que van a profesionalizar a las policías y no lo hicieron. No. Y pues el último que hice, la rendición de cuentas, inexistente. No le puedes pedir al ejército nada porque es una institución que parece intocable, ¿no? Así como la inefabilidad papal, así la tiene este ejército mexicano. Y a mí me asusta esa parte de ¿qué es lo que le dijo los titulares de la SEMAR y de la SEDENA a López Obrador para que haya cambiado de decisión? Sí. Entonces, ¿qué información tendrá, no? Y ¿qué ha existido de estos titulares desde Felipe Calderón para que tengan ese poder sobre el gobierno civil? Yo creo que ahí había que cuestionarnos, y yo creo que una interpretación que se puede dar es los intereses económicos. Muy bien. Pues lamentablemente estamos llegando al final de este programa. Les pediría brevemente unas conclusiones. Jorge, ¿qué te parece? También en el tema de la nueva seguridad, de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿funcionará? Pues vamos en una tradición nacional de ir de un extremo a otro. Vamos a tener ahora una supersecretaría de seguridad. No va a ser una Secretaría de Seguridad Pública, sino que va a ser una Secretaría de Seguridad, que implica todo. Entonces, en una sola persona se va a concentrar Policía Federal, Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que resulte del CISEN, es decir, la parte de seguridad del Estado, Protección Civil, es decir, todo lo que tenga que ver con seguridad va a estar en manos de una sola persona. La Secretaría de Gobernación va a perder toda la fuerza con la que la hemos conocido, y la pregunta entonces es cómo vamos a controlar a ese titular de esa, o quien no esté entre la titularidad de esa supersecretaría. Y la otra parte que creo que es conveniente concluir tiene que ver con lo que comentábamos hace un momento respecto lo que comentaba José respecto a la rendición de cuentas y la transparencia. Esos son 2 elementos también definitivos en una democracia moderna. Y los militares mexicanos son de los más opacos del mundo, y por supuesto no están dispuestos a la rendición de cuentas. Y ahí hubo un mensaje simbólico muy preocupante, que López Obrador haya ido a los cuarteles generales de ambos sin saber qué hablaron, qué dijeron, ni siquiera que se haya anunciado esa reunión, y entonces ahí decidió, bueno, no sabemos qué decidió, no sabemos qué hablaron, pero no hay transparencia ni rendición de cuentas, y eso es algo verdaderamente preocupante. Gracias. Olga, brevemente tus conclusiones. Se tiene que abandonar el corte militar, o el paradigma del corte militar de la seguridad pública. Y eso no solo implica la abrogación o derogación de ciertos artículos de la Ley de Seguridad Interior. Ese es solo un primer paso, ¿no? Realmente se necesita un plan calendarizado incluso de retiro de las Fuerzas Armadas, y tiene que ir en paralelo con un plan también calendarizado con presupuesto asignado para profesionalizar a las policías. Hoy están en una situación laboral de precarización muy lamentable. Entonces, se tiene que profesionalizar a las policías, pero
con un plan serio, ¿no? Como el que hemos tenido, como dices, en los últimos 12 años. Eso tiene que ir a la par también de reformas y cambios estructurales institucionales que van desde la fiscalía, ¿no? El que nos digan que la persona va a ser autónoma e independiente porque va a ser designada por Andrés Manuel no significa nada, significa todo lo contrario, ¿no? Necesitamos una persona con un proceso de designación público, inclusivo, ¿no? En donde podamos, nos garantice además y podamos estar ciertas y ciertos que efectivamente tenemos a la persona idónea y adecuada como titular de la institución encargada de perseguir el delito y de investigar también los delitos, ya sea incluso violaciones graves a derechos humanos. Y necesitamos además, ¿no? de un organismo, un mecanismo internacional, por ejemplo, como lo hemos estado proponiendo, un mecanismo internacional contra la impunidad, que nos garantice entonces que todos los crímenes que han ocurrido, violaciones graves a derechos humanos, van a ser adecuadamente investigadas y sancionadas. Gracias, Olga. José, brevemente tus conclusiones. Pues yo creo que esta parte del cambio que se necesita no está en manos de los nuevos actores que aparentemente son nuevos, pero simplemente están disfrazados. Debe de quedar en manos otra vez de la sociedad, y si queremos ese cambio, pues ahí debemos de trabajar. Nuevamente, desde la lucha contra la desigualdad, yo creo que la lucha contra la ignorancia, aquí están presentes nuestros compañeros de Ayotzinapa que hicieron favor de traerme al foro, ahí está la respuesta. Si no hay una educación de los pueblos, pues esa ignorancia va a seguir generando más impunidad, una falta de rendición de cuentas. Muy bien, pues llegamos al final del programa. Agradecemos a José Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, a Jorge Carrasco, reportero de la revista Proceso, y a Olga Guzmán, coordinadora de incidencia de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, organismo del colectivo Seguridad Sin Guerra. A todos, muchas gracias por estar aquí presentes. Gracias. Participamos en este programa en el reportaje y musicalización Ángeles Hernández, en la asistencia Janitzel López, en los controles técnicos Raúl Núñez, la producción e investigación estuvo a cargo de Elizabeth Montes Albor, y en el guión y conducción Sosimo Díaz, quien se despide a nombre de todo el equipo de Relieves. Los invitamos a que nos escuche el próximo lunes. Muy buenas noches.